En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Queridos hermanos y hermanas, vamos a meditar hoy miércoles 11 de marzo del 2026 las lecturas. El Evangelio está tomado de San Mateo, capítulo 5, versículo 17 al 19. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: No crean que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolirlos, sino a darles plenitud. Yo les aseguro que antes se acabarán el cielo y la tierra, que deje de cumplirse hasta la más pequeña letra o coma de la ley. Por lo tanto, el que quebrante uno de estos preceptos menores y enseña eso a los hombres, será el menor en el reino de los cielos. Pero el que los cumpla y los enseñe, será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, es interesante este evangelio. Las lecturas no la leí hoy, pero hoy está tomada la primera lectura del libro del Deuteronomio, capítulo 4, versos 1 y 5 al 9. Y desde el Antiguo Testamento Dios nos está hablando entonces los preceptos y normas que nos dio por medio de Moisés. Y mismo Moisés en esta lectura, aunque no la leí textualmente, lo digo en resumen, él mismo nos invita: guárdenlos y cúmplanlos, porque en ellos se encuentra la sabiduría y su prudencia a los ojos de los pueblos. Es decir, nosotros cuando cumplimos esas normas, esas leyes y preceptos que Dios nos ha dejado, incluso desde el Antiguo Testamento, los 10 mandamientos, como lo dejó escrito por medio de Moisés, mismo Moisés entonces nos está invitando aquí. Entonces en esto también nos dice: pero ten cuidado y atiende bien. ¿En qué vamos a atender bien? Que veamos con los ojos que Dios nos ha regalado con la gracia del Espíritu Santo, y nunca nos apartemos, que nunca se aparte nuestro corazón de la vista, para que así nosotros podamos transmitirlo a nuestros hijos. Es decir, cuando nosotros vamos transmitiendo nuestra fe, nuestra moral, los principios a nuestros hijos, serán unos buenos ciudadanos, unos buenos cristianos. Entonces, les invito, queridos hermanos y hermanas, el mismo salmo hoy, aunque no lo leí textualmente, como estamos diciendo, el salmo está tomado del Salmo 47 y nos invita el mismo salmista: glorifica al Señor Jerusalén. ¿Y cómo habremos de glorificar a Dios? Nosotros siendo agradecidos, con un corazón dispuesto a adorar, bendecir y siempre exaltar el nombre de Dios Padre, en el nombre de su Hijo Jesucristo, con la gracia del Espíritu Santo, podemos ir cumpliendo los mandamientos y normas que Dios nos dejó. De esa manera, entonces, nos invita para reflexionar un poquito sobre el Evangelio. Ahora vamos al Evangelio. Está tomado entonces de San Mateo, capítulo 5, versículo 17 al 19. Y es así como Dios nos invita entonces, que dice: en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: no crean que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolirlos, sino a darles plenitud. ¿Y qué es lo que nos invita aquí Jesús? A darles plenitud. Porque Jesucristo, antes de Jesucristo, nadie podía cumplir al 100% al pie de la ley. 613 mandamientos, normas tenían los judíos. Incluso, pues, ¿quién podía tener eso más lo que ellos agregaban conforme a sus costumbres? Y es así como Jesucristo es el único que vino a cumplir y asimismo darle plenitud para enseñarnos a nosotros a cumplir las normas y leyes, pero con esta manera una nueva alianza, una nueva manera que Jesucristo nos deja de seguir el ejemplo a Dios Padre perfectamente, porque Cristo es perfecto. Cristo, pues, sabemos que es Dios y el Espíritu Santo, aunque a muchas personas les cueste creer esto. Pero es entonces así como nos invita a Jesús en este evangelio. Y dice: yo les aseguro que antes se acabará el cielo y la tierra. ¿Y por qué dice esto Jesús? Porque lo que Él dice se cumplirá. Se cumplirá todo lo que Él nos dice. ¿Por qué? Dejará de cumplirse antes de que se cumple cualquier letra o coma de la ley. Entonces Jesús nos invita a esto, por lo tanto, a nosotros también, a que no, dice: aquel que quebrante
uno de estos preceptos menores y enseñe eso a los hombres, será el menor en el reino de los cielos. Pero el que los cumpla y los enseñe será grande en el reino de los cielos. ¿Y cómo es que Jesús puede decirnos, él, podemos decir, pero si en los profetas Dios ya nos había hablado, ¿cómo es que Jesús, claro, Jesús es Dios? Por ejemplo, podemos ver voy a decir unos textos en corto, pero pueden leerlo ustedes mismos ahí en sus casas. Mateo 5, 27, 28 nos dice mismo Jesús, no cometerás adulterio, pero yo les digo, el que ha mirado con malos deseos a la mujer de su prójimo ya cometió adulterio en su corazón. Y así sucesivamente, dice Jesús en Mateo 5, 33, 34. Oísteis que fue dicho a los antiguos, pero yo os digo, ¿qué se dijo? Que no juren por esto o lo otro, por el templo, pero Jesús dijo, pero yo les digo, en ninguna manera juren. Y continúa diciendo, Mateo 5, 43 al 44. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu hermano. Pero yo os digo, amad, amad vosotros a vuestros enemigos, bendecidlos a los que os maldicen. ¿Y por qué dice esto Jesús? ¿Por qué? Porque Jesús es Dios. Jesús nos da la manera de venir, Él vino a cumplir perfectamente la ley y de esa manera darnos una nueva alianza. Es así entonces como nos invita y es interesante, queridos hermanos y hermanas. Tal vez nosotros hemos confiado bastante um, en nuestros padres, lo cual es bueno, nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hijos, en tu jefe, en lo que tú quieras, pero nosotros mismos como pecadores vamos a fallar. Nosotros mismos mm, hemos fallado y vamos a seguir fallando, no justificándonos, pero somos imperfectos. Pero Jesús, que es Dios, por la gracia del Espíritu Santo, Él nunca falla. Por eso nos ha dicho en este Evangelio, primero dejará de existir el cielo y la tierra antes de que deje de cumplirse hasta la más pequeña letra o colma de la ley. ¿Por qué? Porque todo lo que Jesucristo te promete a ti y a mí, Jesús lo va a cumplir. Jesús sostiene lo que habla. Te promete a ti y a mí vida eterna. Ánimo, hay vida eterna. Existe el infierno. Lo creas o no lo creas, no por eso va a dejar de existir. Lo creas o no lo creas, no por eso va a dejar de existir el cielo. Existe la vida eterna. Y tú y yo no estamos en este mundo por casualidad. Dios te creó a ti y a mí por amor, porque te ama, tal como eres, tal como soy. Lo importante es no quedarnos como tú eres, como yo soy. Lo importante es dar un cambio de vida. No importa tu pasado. Tal vez alguien te habrá dicho, tú ya no tienes perdón de Dios. La única manera que Dios no te perdone a ti y a mí es aquello del cual tú y yo no queramos pedirle perdón a Dios, de cual no estemos arrepentidos. Porque Dios siempre está dispuesto a perdonarte siempre y todo, siempre y cuando luchemos, esforcémonos por seguir al Padre en su Hijo Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida, siempre guiados por la gracia del Espíritu Santo. Al gran desconocido desconocemos al Espíritu Santo, para el Padre hay que adorarlo en espíritu y en verdad. Por eso es interesante, queridos hermanos y hermanas, les invito este día a que abramos nuestro corazón y seamos agradecidos con la vida y seamos agradecidos con la promesa que Jesucristo te da a ti y a mí, que Él cumplirá, que Él quiera darte vida eterna a ti y a mí. Lo importante, lo interesante es que vayamos a Él, que si hemos caído nos levantemos y le digamos, Jesús, ayúdame, ayúdame, extiéndeme la mano, porque yo sola, yo solo no puedo, no podemos, pero con la gracia del Espíritu de nuestro amado Jesucristo podemos llegar un día al Padre. Por eso es interesante en todos como comunidad. Y les digo nuevamente, no he podido salir en persona, tal vez personas les gustaría que salga en persona. Como les he comentado, estoy limitado, estoy en silla de ruedas, por eso me es más difícil poder salir en persona, me es más difícil que grabarlo. Me eh, facilita grabarlo, me es mejor grabarlo de esta manera porque pues necesito asistencia. Entonces, espero me entiendan, me comprendan y recen, por favor, oren por mí, por mi familia. Les pido siempre sus oraciones y siempre ayuden con enviar a sus contactos, a sus amigos, la reflexión del día. Que siempre Dios les acompañe. Santa María, Madre de la Eucaristía, ruega por nosotros. Dios Padre, toda persona que va
escuchar esta reflexión en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, por su preciosa sangre y por el Espíritu Santo los ayudes y les concedas cuanto desean sus corazones, conforme sea tu plan y tu santa voluntad, para gloria tuya y por el bien de nuestras almas. Bendice a nuestros gobernantes del mundo entero, para que les des esa sabiduría y puedan guiar a todos los pueblos de la tierra, y todos un día no, te podamos te podamos contemplar eternamente para la gloria tuya, Padre, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendiciones, feliz día para todos, para ustedes y sus familias. Bendiciones.